Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias emblemáticas, los fallos más importantes del máximo Tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a comentar el amparo en revisión 121/2013, que plantea una serie de cuestiones alrededor del debido proceso, del derecho a la prueba, del litigio en materia familiar, del reconocimiento de paternidad, en fin, un conjunto de temáticas que es importante que conozcamos por su trascendencia jurídica, pero todavía más por su trascendencia social, por el impacto que pueden tener este tipo de sentencias en las familias, en los planteamientos que se hagan en casos de separación o de reconocimiento de paternidad, como decía, etcétera, etcétera. Así que sobre esto estaremos platicando con Cecilia Armengol. Cecilia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hecho favor de estar aquí. Es un gusto recibirte. El gusto y es mío. Nicole Ilanz. Nicole, qué gusto también tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias. Te pregunto, Cecilia, ¿nos puedes ayudar a entender el contexto fáctico, cuáles son los hechos del caso y también, obviamente, la secuela procesal para que el caso finalmente haya sido materia de conocimiento por parte del máximo Tribunal de la República, por favor? Sí, mira, te comento, este caso surge de una controversia familiar que se interpone en juzgados del Estado de México. La acción trataba de obtener el reconocimiento de paternidad de una mujer ya mayor de edad respecto de determinada persona, perdón, de paternidad. Bueno, va ella, acude a los juzgados y su acción es, quiero que el señor de nombre tal reconozca que es mi padre, y para ello se ofrece una prueba que es esencial en este tipo de controversias familiares, que es la prueba genética, la pericial en materia genética. El Código del Estado de México, el Código de Procedimientos, establece que las partes deberán de ellos tener la diligencia y el cuidado de presentar a sus peritos. Y en este caso, como la prueba pericial en genética se requiere la toma de muestras, se fija un día determinado para que se desahogue y uno tiene que acudir la perito nombrada, en este caso por la actora, porque es la que ofrece la prueba, para que se realice la pericial. Sucede que se fija el día del desahogo, pero no acude la perito nombrada por la actora. Entonces lo que sucede es en esta regla que establece el código adjetivo, es que, bueno, si no acude la perita por una causa no justificada, pues la prueba queda desierta. Esto es, se entiende como que pues ya perdiste la oportunidad y no la puedes desahogar. Entonces el juez de lo familiar que conoce, pues dice, no se demuestra la acción y no tuviste razón, tu pretensión no procede, y ahí acaba. Inconforme, esta mujer interpone una apelación, y la sala de apelación considera que, como se trata del descubrir el derecho a la filiación paterna, pues se debe de reponer el procedimiento. Entonces, ¿quién viene al amparo? El demandado viene al amparo y dice, esto es ilegal, la sentencia es inconstitucional porque me están violentando mi derecho al debido proceso. En el sentido de que el artículo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México es muy claro en determinar que si la prueba no se puede desahogar por culpa o negligencia de la parte que la ofrece, pues queda desierta. Entonces, es un amparo indirecto, el juez de distrito que toca resolver lo que hace es un estudio muy interesante en cuestión constitucional y hace una ponderación entre dos derechos. En este caso dice, hay una colisión entre el derecho a la identidad, que es la pretensión del actor del juicio natural, y el derecho al debido proceso en este amparo del quejoso. El razonamiento del juzgado, igual más adelante lo podremos abundar, dice, tiene más peso el derecho a la identidad porque es un derecho fundamental, está relacionado con el derecho a la salud, tiene que ver mucho con la dignidad humana, y por ello el amparo va a proteger a este derecho en mayor grado que el derecho al debido proceso del quejoso, y determina que fue correcta la determinación. Inconforme con el fallo, al ser un amparo indirecto, interpone amparo en revisión, y obviamente como hay un tema constitucional
de trascendencia, que es el dar contenido y alcance a los derechos, el derecho al nombre, a la identidad y al derecho al debido proceso, el colegiado remite a la Suprema Corte y es así como llega al conocimiento de la primera sala el asunto. Perfecto. Muchísimas gracias, Ceci. Nicole, quizá no todas las personas que están viendo el programa sepan qué es el derecho a la identidad. No es un derecho como otros, pues no sé, la libertad de expresión o la no discriminación, que son más comunes, más frecuentes. ¿Nos podrías ayudar a entender qué características tiene o cómo se debe entender este derecho? Sí, claro. De hecho, aquí la Suprema Corte lo que hace en la sentencia es precisar, ¿no?, el contenido de este derecho a la identidad. Y de hecho es un tema que se ha visto pues, en otros programas, ya lo dijo la Corte. Este es el derecho que tiene toda persona a tener sus propias características, esto es, características físicas e internas y sus acciones, ¿no? Y esto que hace, pues lo individualiza ante la sociedad, es decir, es todas aquellas características que nos permiten ser uno mismo, a ser quienes somos en nuestra propia conciencia y en la opinión también de los demás, ¿no? Es cómo nos identificamos, ¿no? La forma en la que yo me veo a mí misma y cómo me identifican los demás, cómo me proyecto en la sociedad. Y este derecho a la identidad, pues ya se ha dicho también en otros precedentes de la Corte, deriva también de este derecho a la dignidad humana, ¿no? Que es el derecho a ser reconocidos como seres humanos, como personas, y a definir lo que queremos para ellos, teniendo en cuenta que las personas son fines en sí mismos, ¿no?, y no instrumentos. Y pues este derecho a la identidad, como ya lo expliqué, pues, y como lo precisa también la sala en esta sentencia, es un derecho que es para todas las personas, es decir, que no es exclusivo de un cierto sector, no es exclusivo, por ejemplo, de los niños, sino que también es de los adultos, ¿no? No obstante, tratándose de ciertos sectores, por ejemplo, como niñas, niños y adolescentes, adquiere, como mayor relevancia, es más importante. ¿Por qué? Porque en esos casos, por ejemplo, en casos de niñas, niños y adolescentes, el juzgador tiene que tomar en cuenta esa situación de desventaja, ¿no?, en que se encuentran los niños, porque no es lo mismo que acude un niño a un procedimiento en donde no puede ejercer sus acciones precisamente por sí mismo, por su propia minoría de edad, que en comparación con un adulto, ¿no?, que tiene como todas las posibilidades. Y pues bueno, precisando que precisamente es un derecho de todas las personas, también dentro de este derecho está esta cuestión de esta imagen propia que nos da este derecho y que se identifica sobre todo por el conocimiento que tenemos de nuestros propios orígenes biológicos, ¿no? O sea, de dónde venimos, de quiénes somos, de quiénes derivamos. Y esto impacta también desde dos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista tanto psicológico como jurídico. ¿Por qué psicológico? Porque el conocer tus orígenes biológicos, pues te permiten tener un adecuado desarrollo de tu personalidad, ¿no? No tener como un trauma de no saber de dónde vienes, ¿no? Y también, pues, desde el punto de vista jurídico, evidentemente, porque esto está, pues, obviamente ligado a diversas consecuencias legales, ¿no? Como el derecho a tener un nombre, a una nacionalidad, una afiliación, que es esta relación entre padres e hijos, que no nada más se da a través de un vínculo biológico, sino también en los casos de adopción. Y pues también todas esas obligaciones que derivan, ¿no?, de esta afiliación. Por ejemplo, a recibir alimentos por parte de los padres, etcétera. Derechos sucesorios, me imagino también. También, exactamente, derechos sucesorios. Y este derecho a la identidad también se identifica, también se relaciona, que lo destaca aquí la sentencia, con el derecho a la salud, ¿no? Tanto física como mental. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos, pues desconocer tu origen biológico pues te puede causar pues ciertos problemas como personales, psiquiátricos y de tu propia personalidad, pero también el saber quiénes son tus padres, o sea, te puede dar esa información en ciertos casos para tratar o prevenir ciertas enfermedades, sí, ¿no? A veces los médicos preguntan eso, ¿no? Cuando están redactando un historial médico, oiga, ¿y qué padecimientos hubo en su familia? Claro, el historial clínico. Sí, no, porque hay enfermedades hereditarias también, hay una trascendencia en eso, ¿no? Así es.
Entonces, pues este derecho a la identidad pues, es un derecho amplio, ¿no? Y que abarca pues, todas estas cuestiones, que está vinculado con, obviamente también, como dijimos, con estas cuestiones de la propia identidad, hasta sexual y todo eso, ¿no? Y pues este tema tan relevante de estar vinculado con el tema del derecho a la salud, ¿no? Entonces, y todo esto pues lo destaca y lo desarrolla esta sentencia en este caso. Sí, en ese sentido te pregunto, la explicación de Nicole nos da un panorama en donde nosotros podemos concebir este derecho, que yo todavía me atrevo a afirmar que es un derecho novedoso. O sea, no, porque hay derechos más tradicionales en el ordenamiento jurídico de México, pero esta es una construcción de vanguardia. Como un derecho que tiene un valor en sí mismo y que protege cuestiones esenciales para la vida de los seres humanos, vinculado con dignidad, ya se dijo, pero también lo que estoy observando en el comentario de Nicole es que podríamos observar el derecho a la identidad como un derecho instrumental para satisfacer otros derechos. Así es. Como por ejemplo, y en este programa lo hemos comentado, contigo lo hemos comentado, derechos en el ámbito de la familia. Nicole dijo el derecho a la salud, etcétera. ¿Es correcta esta comprensión? Es correcto, como todo derecho humano, derecho fundamental, siempre está interrelacionado o se desdobla en otros derechos, ¿no? Los derechos humanos no van solos, sino que siempre van de la mano de algún otro, porque son presupuestos para el ejercicio de otras cuestiones inherentes a la dignidad humana. Entonces, efectivamente, conforme lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia aquí en México, el derecho a la identidad está estrechamente vinculado a muchos otros derechos, como es el derecho a la salud, el derecho al nombre, el derecho a conocer la verdad biológica, el derecho a la identidad sexual, el derecho a la imagen propia o al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? El hecho de que yo quiera vestir de cierto modo, pues eso es parte de mi identidad y es la forma en que yo me muestro hacia los otros. Y ahora, para poder entender un poco en el contexto de este asunto que ahora analizamos, pues el derecho a la identidad es un derecho profundamente inherente a lo que es la esencia del ser humano. Y de cierto modo podríamos decir que es más cercano para cualquier persona, no necesariamente con una preparación jurídica, entender el derecho a la identidad, a diferencia de, por ejemplo, otro derecho fundamental que es el debido proceso, ¿no? Y entonces, en este asunto, como trata precisamente de ponderar entre este derecho tan cercano al ser humano como es la identidad y el derecho al debido proceso, que a lo mejor puede ser ajeno si no nos movemos en el mundo jurídico, pues podríamos decir, ¿y por qué la primera sala terminó dándole preferencia al debido proceso, ¿no? Si es algo como que más ajeno al ser humano. Vamos, ayúdanos a entender esa parte. Obviamente, ya lo mencionaste, el juzgado de distrito, al conocer de la demanda de amparo indirecto, pues plantea una ponderación de derechos. Así es. Que metodológicamente les voy a pedir que nos ayuden a entenderlo, obviamente, pero antes de pasar al tema de la ponderación, ya hicimos ahorita, Nicole nos ayudó a hacer una caracterización del derecho a la identidad. Vale la pena también, aunque yo creo que la mayoría de personas que ven este programa son abogados o tienen alguna relación con el mundo jurídico, que nos ayudes a aportar algunos elementos de comprensión del debido proceso. Tampoco hay que darlo por hecho. No podemos pensar que todo mundo sabe qué contiene. ¿Por qué no nos ayudas con esa parte? Bueno, el derecho al debido proceso, quizás en una tradición de análisis jurídico, pues sí, no es tan novedoso como el derecho a la identidad, ¿no? Tiene más precedentes, más desarrollo jurisprudencial, precisamente porque deriva de un derecho a la tutela judicial efectiva. En nuestro sistema lo podemos ver 14 y 17 de la Constitución, y el derecho al debido proceso, lo que se ha dicho, constituye el derecho que tiene toda persona primero de acudir, aquí en el desdoble al derecho de acceso a la justicia, de acudir ante un tribunal imparcial, a recibir justicia pronta y expedita, y el derecho a ser notificado, en este caso de algún procedimiento en su contra, al derecho a poder ofrecer pruebas, que va también interrelacionado con el derecho de defensa. Y en este caso tiene gran relevancia, ¿no? Claro, el derecho a alegar y el derecho a recibir una sentencia que resuelva la litis de determinado asunto, de determinada contienda. Básicamente estos son los elementos del derecho al debido proceso, y entre ellos pues también está el derecho a que ese juicio sea en un plazo razonable, precisamente porque toda persona tiene derecho a que se le sujete, si bien a un procedimiento donde pueda resultar
una sentencia negativa, un acto privativo, pero pues que no se extienda en el tiempo. Y de ahí las reglas del debido proceso, que hay que respetar plazos, requisitos procedimentales, como lo son las cargas probatorias. En alguna tesis del Poder Judicial de la Federación se extrae este concepto que nos acabas de explicar y que además con estos elementos, ¿no? El emplazamiento, notificación, el derecho a la prueba, formular alegato, recibir una resolución congruente con lo planteado en el juicio, se hace descansar en esa fórmula que todos en la carrera pues en algún momento estudiamos, que son las formalidades esenciales del procedimiento del 14. Así es, ¿no? Las formalidades, sí, por eso 14 y 17 pues van muy de la mano, ¿no? De ahí derivan las formalidades esenciales del procedimiento y bueno, de un parámetro convencional lo encontramos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros correlativos ahí de los pactos internacionales de derechos humanos. Entonces realmente pues es un contenido muy amplio el debido proceso. Ahora, los elementos que citaste, te pregunto, la comprensión correcta es que no es una lista cerrada, ¿no? Puede en algún caso haber algún elemento adicional. Por ejemplo, Nicole decía, y decía muy bien, tema de niños. Uh-huh. Sí. Personas que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas, extranjeros. Así es, bueno, no lo mencioné, pero en parte del debido proceso, bueno, sí, estaba precisamente en la premisa del derecho de acudir a un tribunal imparcial, de ahí deriva otro derecho que es el derecho a la igualdad procesal. Entonces, efectivamente, no son términos cerrados del derecho, ¿no? Porque existen situaciones, como es el caso de personas con alguna vulnerabilidad o en caso de menores, en donde la igualdad procesal, el derecho a la igualdad procesal, pues tiene otra vertiente, en donde viene el actuar oficioso o la suplencia de los tribunales, precisamente para equiparar la igualdad entre las partes. Entonces, sí, no son fórmulas acabadas, obviamente los derechos se van ampliando en la medida en que las situaciones y los contextos lo requieren. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida. Estamos analizando el amparo en revisión 121, diagonal 2013, que nos plantea, como ya lo acaban de escuchar ustedes de parte de nuestras invitadas, una serie de dilemas importantes en materia jurídica e importantes desde el punto de vista social. No se vayan, regresamos enseguida. Pues ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte. Y te quiero preguntar, Nicole, el planteamiento que de alguna forma hace en el juzgado de distrito al resolver el planteamiento de amparo indirecto tiene que ver con una ponderación entre el derecho a la identidad y el debido proceso. ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? En el sentido de que hay un choque, entonces, dado el planteamiento que las partes, porque esto viene de un proceso ordinario en materia civil, como ya Cecilia nos lo explicó, hay un choque, se puede producir un choque por una parte tú nos explicaste el derecho a la identidad, Cecilia nos explicó el derecho al debido proceso, que desencadene luego el razonamiento jurídico o la argumentación jurídica de la ponderación. Sí, así es. Ciertamente, aquí como podemos advertir en la sentencia, el juez de distrito advierte que está en colisión este derecho a la identidad en contra del derecho al debido proceso, ¿no? Del demandado. Porque el demandado lo que alega precisamente es de que, oye, si esta persona, esta mujer, o sea, tenía la carga procesal de vigilar el debido desahogo de esta probanza, pues fue correcto que el juez de primera instancia en su momento pues, tuviera por precluido el derecho de la actora y en su momento declarara desierta esta prueba. Esto es declarar desierta es que se ofrecen pero no se desahogan, ¿no? Entonces, en tal virtud, pues el juez de distrito dice, bueno, entonces estos derechos están en choque, ¿no? Y lo que lleva a cabo, pues es precisamente esta ponderación. Ponderación que podemos entenderla como un método pues, de interpretación constitucional, ¿no? El juez de distrito pues, lleva a cabo, ¿no? Esta cuestión de control constitucional. Entonces, este método de interpretación que está pues, dirigido a resolver conflictos entre estos derechos, ¿no? Que puede decirse entre principios, ¿no? Que tienen un mismo rango, tienen la misma importancia, pues el derecho a la identidad y pues el derecho al debido proceso, ¿no? Y que exige que sean
resueltos en la mayor medida posible para atendiendo a las circunstancias del caso, a las posibilidades reales. Es decir, cuando no pueden convivir, cómo pueden armonizarse en su caso, o si no, cuál de ellos pues debe prevalecer. Y para tal efecto pues lleva a cabo pues este estudio, ¿no?, de estos dos derechos. Es como, podríamos decirlo, Nicole, es como asignarle un peso a cada derecho. La mecánica busca eso. Exactamente, sopesar, ¿no? Sopesar. Cada uno de ellos en el entendido que tenemos que tener en consideración que pues los derechos humanos pues no son ilimitados, ¿no? Hay ciertos límites en ciertos casos concretos. Y además, pues los derechos humanos en sí mismos no regulan su aplicación, ¿no?, sino que es lo que se entiende como esta cuestión de que son mandatos de optimización, ¿no?, que se deben de hacer en la mayor medida posible, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Todas las personas tienen derecho a la salud, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos, no? Todas las personas tienen... O qué alcance tiene o qué incluye, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el programa, en algún episodio discutimos si el derecho a la salud incluye la provisión de medicamentos. Okay. No nada más atención médica. Sí, digo, todos esos aspectos, ¿no? Ajá, pero los propios derechos humanos, la forma en la que están redactados, pues no se establecen, ¿no? Entonces, por eso, es por ello que pues es como trabajo cuando entran en colisión entre ellos, entre los derechos, pues siempre pretender que se satisfaga uno de ellos y, en dado caso, pues debe justificarse la afectación del otro derecho, ¿no? Y esto quiere decir, bueno, que deban de ser realizados en la mayor medida posible, ¿no? Y en este sentido, pues es que lleva a cabo el juez de distrito esta ponderación, empieza a sopesar estos dos derechos y pues precisamente el juez de distrito establece al analizar, en este caso concreto, el derecho a la identidad de la mujer, pues tiene un mayor peso que el debido proceso del demandado, ¿no? ¿Por qué? Porque ella necesita conocer la verdad biológica, ¿no? Necesita conocer cuáles son sus orígenes. Y en este caso, pues bueno, vamos a dejar de lado el derecho al debido proceso del demandado, ¿no? Porque es como de menor relevancia en comparación con este, ¿no? Es más importante que sepa esta mujer quién es, ¿no? Y realmente no hace como un mayor desarrollo también, o sea, del derecho al debido proceso, ¿no?, el juez de distrito, sino que en mayor medida pues atiende a este derecho a la identidad, lo identifica con el derecho a la salud, en todas estas vertientes, tanto psicológica como física, bueno, física y mental, y pues vaya, es por ello que determina el juez de distrito. En este caso concreto, debe prevalecer el derecho a la identidad de la mujer que quiere saber su origen y debe de ceder, ¿no?, el derecho al debido proceso del demandado, ¿no? Cecilia, este es el planteamiento que viene del juzgado de distrito. Así es. El recurrente, cuando presenta la revisión, dice, pues, oigan, pues evidentemente no está de acuerdo. Él dice que la observancia del debido proceso, porque además esto está previsto en el código, como tú muy bien relataste al principio, es importante y le pide a la autoridad que conoce el recurso que obsequie una sentencia respetuosa al debido proceso. ¿Se vulneró o no? ¿Qué dice la Corte en este aspecto? ¿Se vulneró o no se vulneró el debido proceso de la actora en el juicio original, no? Sí, esta sentencia de hecho tiene un aspecto muy interesante que es precisamente el método bajo la teoría de los derechos humanos, aplicando una ley de ponderación de dos derechos fundamentales, con un resultado completamente contrario a lo que da el juzgador de amparo. Entonces, vamos a comenzar. Los argumentos, en este caso del recurrente, tuvo uno muy particular y de cierto modo es importante hablarlo para entender cómo ve la situación, ¿no? Entonces él dice, el juzgado de distrito incluso me discrimina, así lo pone, me discrimina porque nada más le hizo caso al derecho al derecho a la identidad y ni siquiera habló nada del derecho al debido proceso. Entonces, sí, como que dice, esta cuestión de sopesar, pues nada más le dio peso al derecho a la identidad y el derecho al debido proceso no tuvo ni mayor relevancia. Es su primera queja ante la revisión. Pues bueno, ¿qué le contesta la Corte? En efecto, vamos a revisar que también se realizó la ponderación entre derechos fundamentales, porque se cita una tesis plenaria que incluso
me parece fue emitida antes de la reforma constitucional, en donde ya el Pleno reconocía que la ponderación entre colisión de derechos humanos, derechos fundamentales, solamente podría realizarse por el Tribunal Constitucional, porque ese es el trabajo del Tribunal Constitucional, dar precisamente sentido a esos mandatos de optimización de los principios que derivan de la Constitución. Entonces, como la Constitución no puede regular todas las situaciones humanas, es por medio del control constitucional que se equilibran los contrapesos entre los derechos y se da la mejor respuesta hacia determinadas situaciones o se optimiza la aplicación de los principios constitucionales. En este asunto se desarrolla tanto el derecho a la identidad con todas estas cuestiones trascendentales para un derecho personalísimo al ser humano, como es tu derecho al nombre, a saber tu origen biológico, a demostrarte ante los demás de la forma en que tú quieres llamarte o tener una imagen. Y también se da precisamente la relevancia al derecho al debido proceso. Y en suma, lo que encuentra la primera sala es, derivado del artículo 29 constitucional, que ambos derechos son parte del núcleo duro de derechos fundamentales. Ahora, esta caracterización, déjame detenerme aquí un minuto, porque el hecho de entender el contenido y alcance de cada uno de los derechos que pudiera estar en colisión es una premisa metodológica para poder ponderar bien. Por eso empezamos, ¿no? Justamente le pregunté a Nicole, ¿cuál es o qué contenido tiene el derecho a la identidad? Y tú nos ayudaste a entender el debido proceso, porque de esta manera, en la medida en que nosotros tengamos claro el alcance, el contenido de los derechos, podemos luego pasar a la parte metodológica de la ponderación, ¿no? Como requisito previo. O sea, quiero decir, no, parecería un ejercicio como académico, ¿no? Casi, a ver, dame el concepto de no sé qué, pero tiene una relevancia práctica. Claro, porque precisamente así es el método de la ponderación, ¿no? Te dice, para poder identificar cuál es el principio o el derecho que debe ceder ante otro, primero hay que conocer cuál es el peso que tiene, pero ante un sistema democrático constitucional. Entonces, partiendo de que tenemos un sistema democrático, hay que reconocer, y si esto es netamente principios jerárquicos, cuál tiene más valor y cuál tiene más valor ante el contexto, la situación que estamos juzgando. Ya para el caso concreto. Ya para el caso concreto, ¿no? Entonces, lo primero que se encuentra es, ambos derechos son parte de ese núcleo duro y fundamental de derechos reconocidos por la Constitución, y atendiendo ya a las circunstancias muy particulares del caso, ¿qué sucede en el ejercicio o análisis constitucional que realizó la primera sala? Que se encuentra que en este caso debe prevalecer el debido proceso frente al derecho a la identidad de la actora o la que pretende ese reconocimiento de paternidad. Porque básicamente, si uno lee la sentencia de la primera sala, encuentra que se van dando estas medidas y dadas las circunstancias del caso, gana o tiene más peso el derecho al debido proceso. Primeramente, lo que resta el valor o que prevalezca el derecho a la identidad en el caso concreto, que es súper relevante, es que no estamos ante un caso de menores de edad o de infantes. Sí, en esto la sentencia es muy enfática, Es ¿verdad? muy enfática, sí, porque existen otros precedentes en los mismos juicios de reconocimiento de paternidad, que ante la falta del desahogo de una pericial en genética, pero si se trata de un menor de edad, está el deber del actuar oficioso del juzgador de recabar la prueba. Entonces aquí no habría un castigo o una preclusión por no haber tenido la diligencia en su desahogo. Pero precisamente esto deriva de otro principio constitucional. Entonces esto no jugaba en el caso, porque en casos de menores juega un principio de interés superior del menor, que entonces sí viene a poner más carga al derecho a la identidad. Y es por eso que ahí una ponderación sería un resultado completamente distinto. Entonces, lo primero que se identifica en este ejercicio ponderativo es, estamos ante un caso en donde las partes se ubican en un mismo plano de igualdad procesal. Entonces, ya con eso el derecho a la identidad pues no tiene más ganancia, ¿no? Además, se verifica que la omisión de haber presentado al perito realmente recae nada más sobre la parte que tenía la pretensión de obtener la filiación. Y ella nunca demuestra o justifica la falta del perito, ¿no? Este también es un elemento importante. Es un elemento muy importante, o sea, sí, porque lo ves mencionado, ¿no? Es decir, la idea de que, oigan, primero no vino, oiga, ¿y por qué no vino? No, pues porque no vino.
Sí, no dio ninguna razón y así tampoco dio ninguna otra razón o argumento en el que se pudiera verificar qué tan trascendente resultaba para su caso el descubrir la identidad biológica, ¿no? Yo me imagino que hubiera sido un resultado muy distinto si en su demanda original ella hubiera dicho, es que necesito descubrir la verdad biológica porque a lo mejor tengo una enfermedad y necesito saber lo que hablamos ahorita, ¿no? La historia clínica. Sí. Obviamente ahí a lo mejor el derecho a la identidad ligado con el derecho a la salud le hubiera dado un peso extra a esa balanza, ¿no? Y entonces, quién sabe cómo se hubiera ubicado frente al derecho al debido proceso. No fue el caso. Ella no argumentó simplemente porque yo digo que ese señor es mi papá, pero no tenía ninguna otra argumentación. Muchas veces, y en este mismo programa lo hemos dicho y muchos de nosotros lo repetimos cada vez que podemos, señalamos la importancia de argumentar bien. Así es. Y creo que tu comentario es atinadísimo para ilustrarlo. O sea, fíjate, lo que está diciendo Cecilia ahorita es, si hubieran venido con argumentos más sólidos, si hubieran tomado en cuenta esto y aquello, bueno, en el entendido de que existieran esos argumentos, claro, no puede uno tampoco inventar, pero fíjate cómo... Claro, o sea, el ejercicio ponderativo constitucional en cuestión de derechos humanos y de poder descubrir cuál es esa optimización de los derechos fundamentales cambia mucho a partir de la argumentación de las partes y a partir de los contextos y las situaciones. Quizás si hubiera sido también una persona con discapacidad, pues igual estaríamos otra vez, no como los menores, pero sí habría que equilibrar la igualdad procesal. Es decir, cambia mucho, ¿no? los contextos. De ahí que la ley de ponderación te dice, de acuerdo a las circunstancias del caso, ¿no? Los derechos fundamentales deberán de tratar de respetarse en el mayor grado, pero de acuerdo siempre a lo que dicta la circunstancia del contexto. Entonces, bueno, en este caso, pues el derecho a la identidad con todas estas cuestiones fue restando peso frente al derecho al debido proceso. Y en este caso, pues los argumentos del recurrente fueron contundentes. A ver, estábamos en igualdad de circunstancias, yo me presenté el día de la prueba, incluso el juzgador incluso antes había preguntado, si quieres nombramos un perito de oficio. No, yo voy a llevar mi perito, dijo la actora. Entonces ahí también pues se demuestra, ¿no?, que sí hubo una negligencia que hace válido, que precluye el derecho para declarar desierta la prueba. Hay también... Nicole, te pregunto, un argumento en el sentido de que quizá el juzgador no observó, el juzgador de primera instancia que desecha la prueba, no, digamos, tomó una buena decisión, pues porque, en fin, pudo haber tenido otro sentido su fallo, etcétera, pero la Corte le termina de alguna manera dando la razón en este razonamiento que Cecilia está exponiendo, ¿no? Al final parece que el juzgador de primera instancia estuvo resolviendo conforme a derecho. En lo correcto. Sí, efectivamente, esto se destaca en la sentencia, sobre todo al hablar de las cargas de la prueba, ¿no? O sea, el destacar primero que se trata de una controversia familiar, como ya hizo notar Ceci. Las partes estaban en igualdad de circunstancias, ¿no? La mujer no estaba en ninguna situación de desventaja o nunca argumentó haber estado en alguna circunstancia así, ¿no? Entonces, en este tipo de controversias, pues el juez debía de atender las promesas ofrecidas por las partes, en donde se tiene que atender pues a las reglas del juego, ¿no? Ahora, hubiera sido diferente, porque Cecilia también nos decía, bueno, obviamente la ponderación puede cambiar en función del contexto fáctico. Si el juez no hubiera aceptado la prueba, porque el juez la aceptó, ¿no? El juez de primera instancia dijo sí, se acepta la prueba es pertinente, la prueba es idónea para la pretensión que tiene la actora, se acepta, se fija fecha para el desahogo, pero pues ahí es donde ya la parte actora... Exactamente, sí, aquí se admitió la prueba. Se admitió. Ajá. Y hubo el cuestionario, se le ocurrió trasladar a la otra parte, rindió protesta el perito, ¿no? Lo malo es que no acudió, ¿no? Ahora, si bien es cierto que la actora en su momento le solicitó, ¿no?, al juez, oye, por favor señala una nueva fecha. Sí. El juez pues ya le dijo, ¿sabes qué? Sorry, o sea, ya precluyó tu derecho. Pero ahí hay un elemento
digamos, ahorita hemos platicado en términos de constitucionalidad y es lo que normalmente la Corte hace, pero ahí sí hay un elemento de estricta legalidad, ¿no? El Código del Estado de México decía eso. Sí, exactamente. Dice, si el perito no acude a la hora y fecha citada, o sea, para tomar las muestras, se tendrá por precluido el derecho. Y se me ocurre ahorita, digamos, en esta lógica de que podría haberse enriquecido la argumentación, y si se hubiera cuestionado la constitucionalidad de esa norma. Pues sí, el tratamiento hubiera sido diferente, ¿no? Ahí hubiéramos tenido que ver la cuestión de idoneidad, necesidad, etcétera, ¿no? Pero no fue así. Desgraciadamente. Sí, finalmente los tribunales resuelven lo que las partes plantean en alguna medida, salvo casos excepcionales como los que ustedes han mencionado. Pero si la norma está vigente, si la norma no está cuestionada, pues de entrada uno diría qué bueno que el juez la aplique, ¿no? Ahora, que eso a una de las partes no le caiga bien o no le satisfaga o no quede contento, no quede satisfecho, pues sí, pero pues es la lógica del litigio, ¿no? Y en ese aspecto, pues aquí tiene importancia la imparcialidad, ¿no? Del juez, el no poder tomar partido, o sea, por una parte, ¿no? Por una sola de las partes, ¿no? En este caso, o sea, era importante, ¿no? Que la mujer, o sea, conociera su origen, pero no podía decir como que, oye, pues tu prueba, esta era la idónea, ¿no? Entonces, pasar por alto las formalidades del procedimiento, las cuestiones de debido proceso, para que una de las partes pueda acreditar su pretensión, es en perjuicio también de la otra parte, ¿no? O sea, como decimos, hay reglas, o sea, para que la cancha esté pareja, ¿no? O sea, para todos, y podamos estar en igualdad de circunstancias, que es lo que se conoce como equidad procesal, ¿no? También. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, regresamos enseguida para seguir comentando el amparo en revisión 121/2013 y las consecuencias que tienen para entender el derecho a la identidad, el derecho al debido proceso y qué pasa cuando entran en pugna, qué pasa cuando chocan y cómo resolverlo a través de una ponderación. Sobre esto seguiremos platicando, no se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte. Seguimos analizando, comentando el amparo en revisión 121/2013. Y en relación a esto, Cecilia, quiero introducir un elemento que está desde luego en la sentencia, pero que vale la pena explicarlo ante las personas que están viendo el programa. El elemento del tiempo. Es decir, el proceso judicial se rige bajo una lógica de ir cerrando los conflictos en la eternidad de la experiencia humana, digamos. Los pleitos no pueden estar abiertos para siempre. El hecho de que tengamos este tipo de normas a las que Nicola hacía referencia, si bueno, te fijamos una fecha, ese día no pudiste o la perito no se presentó, pues ni modo, ¿eh? La parte afectada dijo, oigan, pues una nueva fecha y todo, pero pues el código lo impedía. La variable tiempo, ¿cómo juega aquí? Sí, de hecho, ahora que hablaban sobre que no pudimos analizar la constitucionalidad de la regla sobre la preclusión de la prueba pericial, de cierto modo sí se toca precisamente por el argumento que plantea el recurrente, que él dice, no me pueden tener sujeto a un procedimiento en donde me van a reprochar una afiliación de forma indefinida, porque qué tal si vuelven a citar a la audiencia, no va la perito, una tercera audiencia, no va la perito, y así indefinidamente. Y lo que la Corte responde es que efectivamente, derivado del derecho al debido proceso y al principio de legalidad, lo que se pretende con estos principios es que los juicios no sean eternos. Y de ahí que los requisitos, los plazos guardan una razonabilidad. Y el hecho de que se cite a un día de una audiencia para determinado desahogo y no se cumplen, las partes no cumplen, pues se precluyan los derechos para poder verificar ese desahogo. Porque si no, sería cuento de nunca acabar, ¿no? Y tendremos juicios pues hasta que culminaran simplemente con un argumento de que es que lo que se ventila es un derecho fundamental. Pues no, y precisamente fue parte de la ponderación que realiza la sala. Se dice, el derecho a la identidad no puede ser garantizado bajo el yugo o bajo la opresión del derecho al debido proceso y olvidarnos de plazos, de requisitos, simplemente porque la pretensión está vinculada a un derecho fundamental como es derecho a la identidad. Yo he escuchado a personas que dicen que a veces este tipo de reglas de orden formal en términos de preclusión, de oportunidad probatoria, etcétera,
pues que son temas pues, de abogados. He escuchado incluso expresiones un poco peyorativas hacia nuestra profesión. Esto es de leguleyos, etcétera. Pero este caso me parece que ilustra como pocos la relación entre estas reglas formales de debido proceso, y el debido proceso es un conjunto de formalidades naturalmente, pero que empatan con la misión de impartir justicia. Me imagino el caso de este señor que de repente recibe, pues no sé si en su domicilio, en su lugar de trabajo, en donde sea, la demanda, seguramente, no sé, me imagino que le cayó de sorpresa, ahora acudes a juicio, con todo lo que eso significa, y por la negligencia de la otra parte, pues te mantienes en el juicio, que de por sí esos juicios no son especialmente rápidos en México, pues 2 o 3 años. Se puede prestar también a generar contextos en donde se busquen negociaciones o no estoy hablando del caso concreto, estoy hablando en general, pero la racionalidad de poner coto temporal abona a la idea sustantiva de lograr la justicia. Así es. ¿Te parece? Así es. Y de hecho la propuesta, el proyecto así lo dice, ¿no? En la ponderación el debido proceso se privilegia porque precisamente procura esa legalidad sustantiva y darle esa coherencia al juicio constitucional, porque si no convertiríamos al juicio de amparo nada más en reposiciones de procedimientos ordinarios que nunca terminarían. Entonces, evidentemente, en un juicio de amparo siempre va a haber este tipo de conflictos entre derechos fundamentales y a lo mejor en algunos casos prevalezca un derecho personalísimo como es el derecho al nombre, a la identidad frente a la legalidad, pero en algunos otros casos no, como fue este asunto, ¿no? Ahora, el acceso a la justicia también deriva un principio ya ahora reconocido en el 17 que dice a veces hay que ceder ante esos formalismos judiciales para lograr una sentencia de fondo. Pero son casos... Es una reforma reciente, ¿no? Al 17 constitucional. Ajá, pero sería el caso contrario, ¿no? El exceso a formalismos judiciales para nunca resolver. Entonces, el juzgador pues, tiene una tarea muy, muy complicada precisamente para ver cuándo sí vale la pena respetar este principio de legalidad o estos requisitos y cuándo estos deben de eliminarse precisamente porque no se logra llegar a una sentencia. Ahora, el ánimo de esa reforma que va dirigida, por supuesto, a quienes tienen como tarea impartir justicia, etcétera, también puede constituir un mensaje, y lo digo para las personas que están viendo el programa, para abogados que planteen en su caso la irracionalidad, la falta de razonabilidad, etcétera, etcétera, de cuestiones de índole procesal. Me imagino un recurso, voy a inventar ahorita, imagínense una ley que contemple un recurso que diga el plazo para interponer el recurso es de 2 horas y media. Entonces, completamente irracional. Entonces, ¿puedes cuestionar ese requisito procesal? Sí. Claro, sí. Por eso yo decía, se hubieran ido contra la norma, ¿no? En el caso del Estado de México. Nicole, ya se había comentado, pero quiero en esto, digamos, retomar en esta última parte del programa lo siguiente. Si la persona que interpone el juicio ordinario, aquel primero, hubiera sido menor de edad a través de su representante, etcétera, ¿la consideración hubiera sido diferente? Sí, la consideración hubiera sido diferente porque ahí tiene que tomarse en consideración, tratándose de niñas, niños y adolescentes, este tema que ya ha sido abordado en muchas de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que es precisamente el interés superior del menor, ¿no? El interés superior del menor, en donde a partir de este interés pues, se pueden matizar estas cuestiones de debido proceso y en donde el juez tiene esta obligación, a fin de hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues incluso hasta a lo mejor pasar por alto y pone ejemplos aquí de si no se presenta el cuestionario, por ejemplo en la pericial, pues no por esa circunstancia se va a tener por precluido el derecho, que no hay cosa juzgada tratándose de la paternidad. Entonces, hay otras consideraciones tratándose de este tipo de personas que en su caso promueven un juicio de paternidad ante precisamente esta vulneración y esta indefensión en la que están por su propia minoría y que a veces las personas que promueven, ¿no?, estas acciones en su nombre, pues o no lo hacen bien o a lo mejor no tienen como la finalidad de garantizar plenamente los derechos de los niños, ¿no? Entonces ahí sí la posición del juzgador pues es diferente, ¿no?
A contrario de lo que sucedió aquí, ¿no? Donde ya se destacó, pues era una mujer mayor de edad, en donde hay una igualdad procesal. Tratándose de niñas, niños, adolescentes o personas en situaciones de vulnerabilidad, pues sí hay esta cuestión de desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio procesal, y ahí sí sería pues tarea del juzgador pues equilibrar precisamente estas situaciones. Cuando te refieres al interés superior del niño o de la infancia, como a veces se le dice en el artículo 4, creo que se habla de infancia en general, pero yo lo vería de esta manera, como si tú argumentativamente le añadieras un poquito más de peso a los derechos de esa parte, ¿no? Exactamente. Sí, y pues donde viene pues esta cuestión de la suplencia de la queja, ¿no? Es este interés superior, pues es este principio como interpretativo, ¿no? Que tienen los juzgadores. A veces da la ¿no? impresión que es un poco abstracto. Sí, pero en general pues es este deber que tienen los juzgadores de cuando se involucran niñas, niños y adolescentes, se debe de atender lo que sea mejor para ellos, ¿no? Entonces, pues es esta obligación, ¿no? Procurar que se garanticen los derechos, procurar el mayor nivel de bienestar, ¿no? De las niñas, niños y adolescentes. Cecilia, el juicio ordinario es un juicio de índole familiar, vinculado con un reconocimiento de paternidad y todo, pero en la explicación que hemos dado aquí en el programa, termina siendo un juicio de constitucionalidad o de análisis constitucional o de derechos humanos. ¿Esto significa que en la jurisdicción ordinaria todos este tipo de razonamientos también son aplicables? Claro, es que pues, los derechos humanos y en cuestión de procedimientos judiciales, ¿dónde es donde se aplican? Allí es precisamente donde se dirimen las controversias de primera mano, ¿no? Y bueno, algo que a lo mejor vale la pena decir, es el juez familiar, el juez de primera instancia, el que tiene esta inmediación con las partes y el que de mejor modo puede percibir este conflicto, ¿no? Entonces, digo, aquí es un ejemplo que a lo mejor atinado o no, la sentencia de la primera sala valida lo que hizo el juez de primera instancia. Así es. Precisamente porque es quien estaba ahí al momento del desahogo de la pericial y quien probablemente percibió esa negligencia de la parte actora para deshogar la prueba, ¿no? Entonces, cuando dice, aquí sí no puede hacer ninguna excepción de la regla procesal porque no veo que afecte ningún derecho fundamental de la parte actora y por el contrario de no hacerlo, afectaría el debido proceso que pues, es de una raigambre constitucional que se verifique en el actuar del juez del día al día, ¿no? Ahora, hay quienes dicen, bueno, todo esto de la ponderación y lo que dijiste del derecho a la identidad y eso, pues plantéalo en amparo y hay gente que dice, pues allá en el colegiado o allá. Pero la explicación que tú nos estás dando, Cecilia, daría a entender, y creo que hay precedente y fundamento, sí, diría, amplio, para que los jueces del fuero común, si es que nos están viendo, y el personal que trabaja en los juzgados del fuero común, asuman esto como una tarea propia. Así es. O sea, ya no es optativo, ¿no? Porque es lo que me refiero. En ese momento que el juez declara desierta la prueba, realiza una ponderación, a lo mejor de forma automática, pero lo está haciendo, ¿no? Sin un ejercicio y un análisis constitucional de 30 páginas, pero lo hace. Entonces, argumentativamente... Pero es correcto. Claro, bueno, la Corte en este caso dijo, lo válido, fue correcto lo que hizo el juez de primera instancia. Y en efecto, al momento que un juez de primera instancia emite una sentencia condenatoria, absolutoria, puede válidamente tener una argumentación constitucional, digamos, en justicia ordinaria, pero precisamente dando contenido y valorando, ponderando por qué falla de determinado modo. Porque, como tú lo decías, los derechos humanos pues están inmersos en todas las legislaciones procesales, adjetivas, y es el juez ordinario quien hace esa primera aplicación de los ordenamientos y quien afecta esferas jurídicas o beneficia, ¿no? Dependiendo de cuál haya sido el resultado. Nicole, en estos términos que Cecilia con tanta claridad está planteando, ¿se constitucionaliza el derecho de familia, el litigio familiar? ¿Ya no es de mera legalidad,
porque antes era de códigos. Digo, ustedes están muy jóvenes y a lo mejor no les tocó vivir, pero No, sí me tocó. el litigio, Sí, no, por supuesto, sí nos tocó. el litigio de primera instancia en México tradicionalmente era de código. A ver, abogada, ¿qué dice su Y código? juicios orales, no. No, Sí, no, estás hablando. Estaba, no, era algo novedoso. pero No, pero por supuesto, digo, sí, efectivamente, yo creo que actualmente está totalmente vigente este tema de la constitucional de derecho de familia, sobre todo porque ahorita ya esta vigencia de los derechos humanos en estas relaciones que antes eran pues ajenas, ¿no? Eran cuestiones de particulares, en donde el Estado pues no podía intervenir, y ahorita pues sí existe esta nueva lectura, ¿no? Que ya a partir de todos estos criterios de la Suprema Corte, todos estos precedentes que tenemos, y indudablemente ya podemos hablar de una constitucionalización. Y no es un litigio de derecho privado, tampoco, porque en esto, como el derecho de familia se enseñaba dentro de los cursos de derecho civil, Sí. ¿no? A lo mejor luego los maestros explicaban la autonomía que a ningún alumno le interesaba, pero bueno, doctrinalmente ellos justificaban la autonomía científica del derecho familiar, pero era derecho civil. Claro. Y como Así tal, es. derecho privado. Hoy creo que en esta visión que ustedes nos están planteando es Sí, otra ya. cosa, ¿no? Sí, cambia totalmente, ¿no? Que aún guarda, ¿no?, principios de ese derecho privado para privilegiar también la composición entre las partes, pero pues en efecto la Constitución no es nada más del Tribunal Constitucional, la Constitución es de las personas y de todas las, o sea, de todas las autoridades, y son ellas las que tienen que apropiarse de los contenidos y ejercerlos, aplicarlos, darles precisamente esa utilidad práctica. Si un abogado, como muchos seguramente estuvieran viendo este programa y te escucharan en esta frase tan poderosa, que además me parece extraordinaria, ¿qué deberían hacer entonces? Alguien que diga, oye, no, espérame, yo litigo desde hace muchos años, yo llevo divorcios o yo llevo pensión de alimentos en materia familiar, que es el tema, ¿no?, de la sentencia. ¿Qué le dirías? Oiga, asómese usted a jurisprudencia interamericana, Claro, asómese usted a teoría de los derechos fundamentales, o sea... Vean estos programas. Vean estos programas, bueno, eso. Pues sí, aquí en varios programas lo hemos comentado, pero ¿no verías ahí, y creo que Nicole lo avanzaba y lo planteaba con puntualidad, un cambio radical de lo que ha sido el derecho en México a lo que es? Es decir, Claro. esta sentencia y otras, y lo hemos platicado aquí, ¿no? No están dándole un giro muy diferente al derecho mexicano, al ordenamiento Sí, es público. un cambio de paradigma, radical, porque, bueno, en los tiempos que yo estudié Derecho, el derecho era como que muy seco, muy frío, ¿no? Y entonces un expediente que eran hojas y hojas, pero ya todo con formulismos, y ahora el derecho es un derecho más vivo, con más sentido, ¿no? Es un derecho más de sentido común y de que lo podemos hablar en un lenguaje claro, no necesariamente, no solo los abogados lo entienden, porque pues no es así. El derecho es para que, es una herramienta de auxilio social, para que se utilice, no para que esté muy bonito en libros de que hagan una biblioteca preciosa, no, el derecho es para que lo entendamos, lo usemos y sirva para mejorar las relaciones humanas. Magnífico, estoy completamente de acuerdo además. Nicole, para ir terminando, ¿qué fue lo que al final resuelve? ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Digamos, ¿cómo termina la historia? Cecilia nos contó el principio de la historia, ayúdanos tú a entender el final. Exactamente, bueno, aquí como adelantó un poquito Cecilia, pues la primera sala evidentemente considera pues, fundados los agravios de esta persona, del hombre que vino en el recurso de revisión, y lo que hace es conceder el amparo, evidentemente para el efecto de que ya no se tome, quede insubsistente la sentencia. Ya no se vuelva a citar al aperito, ni se desahogue ni nada, ¿no? Exactamente, y pues quede vigente pues, la sentencia que en su momento había dictado al juez de primera instancia, en donde había absuelto al demandado por no haberse acreditado este reconocimiento de paternidad. Porque realmente sin prueba genética en este tipo de juicios no... Como es la prueba idónea, ¿no? Y aquí, pues, al parecer, no creo que no hubo otras pruebas, no tenemos... sí, porque habrá que decir es la prueba idónea, pero no es la única. También puede haber otro tipo de pruebas, dependiendo también de la creatividad del litigante, ¿no?, que se pudieran ofrecer. Que ahí de nuevo, fíjate, qué buen comentario, porque de nuevo, pues échenle argumentación. O sea, argumenten bien. Si a lo mejor, híjole, se me cayó la pericial, sí, pero en tu demanda
habías puesto cantidad de elementos, ¿no? Incluso prueba testimonial o, en fin, cosas que pudieran, que le hubieran permitido al juez de primera instancia llegar a otra conclusión, ¿no? Así es. Sería válido también. Sí. Aunque ahora con los avances de la ciencia... Claro, o sea, sería como que pues, la prueba ideal para demostrar la afiliación, la paternidad. Sin duda alguna. Cecilia Armengol, Nicole Iland, gracias por ayudarnos a entender este importante pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y gracias a ustedes que hacen posible este programa en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para un nuevo comentario y para seguir con la actualidad sustantiva del debate jurídico en México. Hasta pronto.